Y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? En este Independiente Muleto, cuando Bacari tomó una determinación entendible, lógica, porque, claro, en el torneo local ya estaba clasificado, quedaba a pelear por el primer puesto. Dato no menor, hay mucha gente, y yo me animo a decir que hay un consenso generalizado de que hay una mayor sed de ir por el torneo local, que hace más de 20 años que Independiente no consigue, a que jugársela por la Sudamericana. Pero es verdad que la Sudamericana a nivel institucional es un torneo internacional, te da más prestigio, te da más plata, estamos hablando de otro estirpe, ¿sí? Independiente es un equipo que, más allá de que necesita imperiosamente volver a campeonar a nivel local para terminar con esta racha negra que cada vez se extiende más, bueno, mira siempre con muchas ganas el plano internacional. Y está complicado en la Copa Sudamericana. Por eso Bacari tomó una determinación. Decía, ya clasificado a los playoffs del torneo de apertura, decidió guardar absolutamente todo este sábado para ir a jugar mano a mano con Rosario Central la última fecha, a dirimir la primera posición de la zona B y reservar a sus mejores piernas de cara al partido del martes en Montevideo frente a Boston River. Independiente tiene que ganar los 3 partidos que le quedan en la Copa Sudamericana en su grupo A para aspirar a clasificar primero. Todavía puede hacerlo, obviamente ya depende de otros resultados, sobre todo de Guaraní, pero puede hacerlo. Y bueno, sacrificó en la primera posición de la zona B, la sacrificó. Si hay algo que a Bacari le queda como conclusión, no solamente de este partido, de este 1-0 que se trajo en contra de Arroyito, cancha complicada, donde Central ganó los 7 partidos que jugó en el año a nivel local, sino también con lo que pasó en Tucumán el miércoles pasado. Si hay una conclusión que saca es que no hay recambio, que no tiene recambio. Lamentablemente, Independiente tiene 11 jugadores titulares y 1, 2, como mucho 3 jugadores más que están a la altura y que el técnico sabe que los puede poner y responden como el resto. Y me animo a decir que, no sé, decir 14 jugadores competitivos ya estoy exagerando. 12 o 13 jugadores competitivos y el resto, ya sea, a ver, por cuestiones físicas o porque no están en ritmo futbolístico o porque directamente no tienen la jerarquía, no están en la misma jerarquía que el resto y no tienen la jerarquía para jugar Independiente, que hay muchos casos de eso. O porque su ciclo de Independiente ya está agotado y está cumplido. ¿Qué pasa con jugadores? Jugadores que rinden en un momento y que después en ese club o en determinado club ya no tienen más nada para dar y tienen que irse a otro lado para volver a empezar y volver a levantar su nivel y volver a rendir. Eso ocurre en la carrera de los futbolistas. Bueno, a muchos en Independiente les está pasando también esto. Pero por H o por B, Independiente no tiene recambio. Y esta es una realidad y es algo que quedó muy en claro en estos últimos 2 partidos. Independiente que de los últimos 9 puntos sumó 1 solo. Y fue el empate con Riestra, de local. Y que si no fue una goleada en Arroyito ante el Central de Holland, fue por Rodrigo Rey, por su arquero, que sacó 4 o 5 pelotas más de gol. 3 a Malcorra, una mano a mano a Copetti, otra más al final. Bueno, Rodrigo Rey, la figura no solamente Independiente, sino del partido el sábado en Rosario, que para Independiente no quedó cerca, sino que estuvo muy, pero muy lejos, porque pareció que Independiente nunca estuvo en Rosario. Lamentablemente, lo mejor de Independiente, o lo mejorcito, los que fueron para adelante, los que demostraron ganas, los que demostraron ímpetu y vergüenza futbolística, vergüenza deportiva, fueron los pibes, los debutantes. Joel Medina en la mitad de la cancha, que no la tuvo fácil, y aún así con algunas imprecisiones naturales, típicas de un debut en primera división, fue lo mejorcito porque hasta cuando pudo probó el arco.
hasta cuando pudo probó el arco. Y Taborda, que ya lo conocemos de la reserva, que es un pibe que es inquieto, que es eléctrico, que desborda, que engancha, que va para un lado, para el otro, que cuando puede tirar centro, cuando puede engancha y le pega al arco. Bueno, todo eso intentó hacerlo en primera división, en este primer partido que tuvo. Y bueno, a veces algunas le salieron, otras no le salieron. La realidad es que en el ataque, Taborda estuvo solo. Estuvo solo. Lo de Jiménez ya es exasperante en Independiente. Pero exasperante. Decíamos ya en la lupa del diablo anterior, la derrota frente a Atlético Tucumán, en el José Fierro, que Jiménez ya está, ya había llegado a un punto de no retorno y que su boleto de Independiente estaba picado. Bueno, nueva oportunidad para él, nuevo bochorno futbolístico para Jiménez. Miren que yo trato de tener un estilo medido, no regalo puntaje, no regalo muchos elogios y tampoco me voy para el otro lado con la crítica. Pero lo de Jiménez realmente es exasperante. La cantidad de pelotas que perdió en el primer tiempo, otra vez generándole situaciones de ataque al rival, facilitándole todo al rival, perdiendo pelotas de espalda al arco, ni siquiera la puede controlar. Ya no te digo que genere situaciones de gol que sería como pedirle, no sé, una misión imposible siendo el delantero, ¿no? Increíble. Pero pierde pelotas de espalda al arco y en la mitad de la cancha no sabe darse vuelta con la pelota, no sabe controlarla, se le va larga. Evidentemente ya le quedó lejísima la recuperación de la lesión, pero está, me parece a mí, psicológicamente dañado, con la confianza dañada. Está con la confianza bajo tierra, no le sale una y no le va a salir ninguna. Me parece que en Independiente su ciclo está cumplidísimo, es uno de estos jugadores que necesita cambiar de aire porque la camiseta de Independiente le está pesando demasiado. Y fíjense cómo se extraña Ábalos, ¿sí? Que incluso así, teniendo una mala racha y todo, es inamovible en este equipo, porque si no está él, ¿quién hace los goles? Bueno, con un equipo totalmente muleto, Independiente dio lástima y pasó vergüenza. No se fue goleado, insisto, por Rey ante Central. Muy lejos estuvo de empatar el partido, siquiera. Y obviamente la conclusión o lo que puede dilucidar Bacari después de estos dos partidos en los que tuvo que apelar al recambio, sobre todo contra Central, que puso todo suplente directamente, es que no hay para jugar dos competencias y va a tener que elegir. Porque ahora se viene lo complicado. A partir del martes, frente a Boston River, Independiente ya no puede pisar en falso. Entonces va a tener que elegir qué competencia quiere priorizar de acuerdo al calendario. Quizás puede ir con lo mejor en ambas competencias, pero sabe Bacari que si en una de las dos va a poner suplentes, y es lo mismo que entregarla. Con estos suplentes, que son suplentes de cartón, un recambio de cartón tiene Independiente. Insisto, salvo 2 o 3 jugadores como mucho de los no habituales titulares, el resto es de cartón. El resto es descartable. Lamentablemente digo, porque quiere decir que este Independiente todavía le falta mucho para la reconstrucción. Tiene un buen 11, un 11 que sabe a lo que juega, un 11 que encontró una identidad, un 11 que supera a los rivales, cuando está bien, cuando está bien físicamente, cuando está bien futbolísticamente, ha encontrado en esta primera parte de este primer semestre del año un buen rendimiento y ha sabido ser de lo mejor del torneo, ¿sí? Hasta que se empezó a quedar sin nafta o hasta que Bacari empezó con el recambio y a rotar algunas posiciones y algunos jugadores. Otros que se lesionaron también, ¿sí? Como Galames, como Montiel, que hoy pudo volver frente a Central a sumar algunos minutos. Importante que Montiel recupere, es un jugador importante, es un jugador titular si está bien, física y futbolísticamente, como Ábalos, ni hablar, como Ábalos. Pero bueno, no tiene recambio Independiente, no tiene alternativas. Y si decide Bacari de aquí en adelante en algún momento volver a poner un equipo muleto, va a saber indefectiblemente que lo estará entregando ese partido. Porque esta es la conclusión a la que se puede llegar después de ver el pésimo partido de Independiente frente a Central, que lamentablemente no pudo hacer más que eso. Freire, que debutó, llegó como refuerzo, llegó roto, terminó de hacer la rehabilitación de la rotura de ligamentos en Independiente. De hecho va a cobrar a partir del mes que viene, a partir de junio empieza a cobrar Freire. Bueno, debutó
demostró que está lejísimos, ¿no? Yo creo que recién el año que, mirá lo que digo, recién el año que viene, con ritmo futbolístico, Freire va a poder ser considerado un refuerzo. Hoy me hizo acordar a la peor época de Lazo en Independiente, su demostración futbolística. Muy, muy por debajo de lo que Independiente necesita en primera división, muy por debajo Paredes, muy por debajo Paredes. Un Salle que pobre lo marean, empezó de extremo, lo bajaron de 4. Hubo 4 laterales derechos durante los 90 minutos. Entre Vera, Paredes, Salle, y terminó jugando Tata Martínez, pobrecito Tata, que no juega nunca y cuando lo ponen lo pusieron de 4. Muchos puntos flojísimos de jugadores que tienen la oportunidad de demostrar, tienen la oportunidad de decirle al técnico yo estoy para jugar y sin embargo hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Y en algunos casos porque no son más que eso, porque no les da para más, no es porque no tienen ganas, no pueden más, porque la jerarquía no les da para más. Y eso es lo que es hoy Independiente, es un buen 11, un par de jugadores más y hasta ahí llegamos. Entonces de aquí en más habrá que ver qué hace Bacari, partido a partido será la cosa y en algún momento, más temprano que tarde, va a tener que decidir por una de las dos competencias. ¿Será el torneo local de cara a los playoffs o será la Copa Sudamericana? Bueno, te quiero leer en comentarios, quiero que me dejes tu impresión, qué te pareció, quién te gustó, cómo viste a los que debutaron, cómo viste a los pibes. Y bueno, decime qué jugadores no pueden seguir Independiente de cara al próximo mercado de pases. Obviamente, si todavía no lo hiciste, suscríbete y déjame tu me gusta.